morfogénesis, es decir, hacia dónde voy, y en donde participan varios mecanismos en el periodo fetal. Cada uno de estos mecanismos desempeña una respuesta hacia el código genético. Cuando el código genético transfiere mal la información, es decir, cuando falla la traducción de la información del código genético, entonces aparecen alteraciones en la morfología del individuo, en la funcionalidad del individuo o en la bioquímica del individuo. En sí, los procesos de diferenciación, como ven, los tenemos bastante resaltados, son los mecanismos como la potencia, la totipotencia, la pluripotencia, la restricción, la inducción, la determinación, la diferenciación y, por supuesto, la apoptosis, que es la muerte celular programada. Como vemos, son varios estos mecanismos, todos los vamos a ver en la clase de hoy, pero lo vamos a ver de manera superficial. Simplemente vamos a ver para qué sirven. Ya esto es un doctorado, si ustedes quieren escucharlo así, de una especialidad que todavía está en pañales, porque muchas de las señales todavía no se comprenden. Pues bien, ¿qué es la potencia? La potencia es la información genética que está codificada en el genoma de las células. Es decir, toda célula mantiene desde que nace hasta que muere su potencia, su información genética. Pero esto no quiere decir que en un determinado momento pueda utilizar alguna de esa información. Esto depende del momento y del transcurso de la vida celular. Entonces la potencia no es más que la base de datos, digamos así, que tiene una célula con referencia a los genes que la componen. En cambio, la totipotencia se señala como que todas las células que ya tienen su potencia, es decir, que conservan la misma información genética, eh, solo expresan una pequeña parte, la cual es necesaria para una función específica de cada tipo de célula. Sin embargo, para la formación de un ser completo, se necesita que esa información del genoma tenga toda ella la capacidad de expresarse. A esta se le conoce como totipotencia. Un ejemplo es un cigoto que está formado por la unión de un ovocito con un espermatozoide. En cuanto se da esta unión, la célula en estos primeros instantes de su vida como organismo diploide puede convertirse en cualquier cosa. Es decir, imagínense que a partir de la unión de estos dos gametos, la célula es capaz de formar un individuo completo, con toda la complejidad que tiene. Es decir, está en plena acción la totipotencia. ¿Qué es la restricción? Si una célula puede hacer o puede llegar a ser cualquier tipo de célula, la restricción ya son eventos en donde le dice, podés hacer cualquier cosa, menos tal cosa. Podés hacer cualquier función, menos la función de X situación. Entonces, ¿cuándo comienza a darse los procesos de restricción? Después de la primera división de segmentación. Las dos células que resulten de la primera división se llaman blastómeras. Las blastómeras siguen conservando la totipotencia, pero en este instante, cuando ya son dos células nuevas diploides, por alguna razón
comienza una independencia de esta blastómera. Es decir, lo que hace una blastómera puede ser diferente a lo que hace la otra blastómera. Cada una puede formar a un nuevo ser. Este es uno de los mecanismos que explican la formación de los gemelos monocigóticos. Es decir, la célula ya fecundada se convierte en dos blastómeras. Una de las blastómeras origina a un nuevo ser humano y la otra, por su parte, origina a otro ser humano. Esto quiere decir entonces que las blastómeras, aunque siguen siendo totipotentes, ya tienen cierta independencia. En teoría, la totipotencia se conserva hasta después de una tercera división de segmentación, es decir, cuando existen 8 células. ¿Por qué digo 8 células? Recuerden, de una célula, primera división, salen 2. En la segunda división de esas 2 células salen 4. En la tercera división de esas 4 células salen 8. ¿Sí? Ok. Entonces, posteriormente a esta capacidad, la capacidad se comienza a limitar poco a poco a través de un fenómeno que se conoce como restricción. En las siguientes subdivisiones, es decir, de 8 a 16, de 16 en adelante, las células conservan la capacidad de formar diversos tipos de tejidos, pero ya no pueden formar individuos. Lo que se considera, este, lo que se considera que es una pluripotencia. Este es el caso de las células que llegan a formar las capas germinativas. ¿Qué cosa es determinación y qué cosa es diferenciación celular? Son dos vocablos diferentes. Cuando una célula pierde la capacidad totipotente, pasa a pluripotencia. A partir de este estadio, continúan los fenómenos de restricción, cada vez se hacen más fuertes, hasta llegar a lo que se conoce como determinación. En este estado, la célula se orienta hacia un solo tipo celular, aunque todavía no tiene ni la forma ni la función definida. Es decir, por efectos de restricción, una célula dice va a ser célula epidérmica, ya no puede cambiar del tipo de célula a la que está destinada, salvo algunos efectos que vamos a ver más adelante. El proceso se considera irreversible, es decir, no puede dar marcha hacia atrás, ya que una vez que la célula ha sido determinada, no podrá formar otros tipos de tejidos. Luego de la determinación, la célula inicia cambios en su forma y en sus funciones. Y por lo tanto estamos hablando de diferenciación. Este proceso es, por ejemplo, el que se da en los hepatocistos, en los neumocistos o en las células epidérmicas. Un proceso que hace que la célula pase de una forma irregular a una forma aplanada, como una especie de ladrillito, que se ve en casi todos los tipos de epitelios. Pues, ok, si entendemos que determinación es qué voy a llegar a hacer y diferenciación es tengo que modificarme para cumplir mi función de lo que yo voy a hacer, vamos a ver qué cosa es inducción. La inducción es un mecanismo que permite a un tejido que está muy cercano estimular a otro para que éste se desarrolle de una manera correcta. Es decir, hablando en buen nicaragüense, si yo camino a la par de un individuo que tiene malas mañas, de alguna manera, por palabra, por gestos, por acciones, me induce a que yo haga lo mismo que él. Entonces, hablando de diferenciación celular, hay un tejido muy cercano que estimula para que otro haga una determinada acción. En el mecanismo de inducción, el tejido
llamado inductor, envía señales moleculares que desencadenan un cambio en el comportamiento celular del otro tejido, el cual toma el nombre de inducido. Si este mecanismo se inhibe por cualquier motivo, pueden presentarse anomalías congénitas de las estructuras involucradas. Es decir, la inducción es muy importante porque la inducción lleva a una célula a tomar el camino y la forma correcta para su funcionamiento. Si la inducción no se da, entonces algunos tipos de células no logran la diferenciación total y por lo tanto son células defectuosas. Y por último, hablaríamos de la apoptosis. La apoptosis, que es la muerte celular programada, es otro proceso mediante el cual una célula se diferencia, pero en este caso se diferencia totalmente, porque se autodestruye y permite que el espacio que ella ocupaba sea ocupado por otras células nuevas, vitales y tal vez más importantes que ella misma. La apoptosis, como vimos, está regulada por un gran número de moléculas. Esto fue lo último que vimos en la clase pasada. Una de las acciones que más se ha estudiado es la morfogénesis de los huesos. Veamos un ejemplo de lo que es la inducción. Aquí tenemos un esquema, esto no es un tejido real, de los primeros estadios de desarrollo de un embrión. Vemos, por ejemplo, que existe un sector que va a convertirse en una forma cerebral cuando se multipliquen estas células. Existe otro sector que se va a convertir en el ojo y algunos sectores que van a transmitir hacia el diencéfalo esas señales lumínicas. Pero, ¿qué pasa? Si esta parte que se llama vesícula óptica está muy cercana a una sección, ecto significa por fuera, dermo piel. Entonces, en una sección superficial de lo que será una parte de la piel, veamos cómo actúa la inducción. El esquema que vemos acá es un corte de la cabeza de un embrión durante la formación morfológica del tejido nervioso. Aquí se representa a este tejido de inducción. Este es un experimento que se ha valorado y se ha realizado muchas veces para hacer esta demostración. Se dice que hay una vesícula óptica que es llamado tejido inductor, esta vesícula, que actúa sobre el ectodermo superficial. Esta sección es conocida como tejido inducido y este último responde comenzándose a diferenciar y a formar el cristalino del ojo, que después va a tener la función de regular la distancia focal al cambiar, a encogerse o estirarse, y que normalmente cuando nosotros llegamos a una edad de 40 años, 35 años, comenzamos a sufrir una enfermedad por el envejecimiento que se llama presbicia. La presbicia es no poder enfocar rápidamente a ciertas distancias. Por eso es de que ya las personas comienzan a tener problemas para la lectura y tienen que usar anteojos de aumento para leer. Pero bueno, ese es otro mundo. Señalamos, hay un tejido inductor, que es la vesícula óptica, que actúa sobre otro tejido y lo obliga a transformarse en un tejido transparente y que posteriormente será un cristalino completo y que formará parte de nuestro ojo. Es decir, una célula que no era absolutamente nada, que no estaba diferenciada, se transforma en una célula especializada como el cristalino. Preguntas, porque esto es interesante. Bueno, si no hay preguntas, simplemente les diré.
Cuando nosotros estamos en morfogénesis fetal, hay unas células que migran desde las gónadas y que envían señales a nuestro cuerpo para que se prepare para que 12 años después nosotros comencemos a diferenciarnos, las mujeres a dejar ir parte de su gracia hacia los glúteos, los varones a dejar ir parte de nuestra grasa hacia el estómago, aparecen los vellos púbicos, etcétera, etcétera. O sea, la señal se dio desde el feto y ocurrió el efecto transformante hasta la pubertad. Bien, la fecundación es la unión de un óvulo y un espermatozoide, ¿verdad? Al fusionarse ambos gametos, forman lo que nosotros conocemos como un feto. Pero ¿cómo ocurre esto? Primero, en la fase de pronúcleos, ambos núcleos, el del espermatozoide y el del óvulo, están separados. El núcleo del espermatozoide viaja desde la corona del óvulo hasta fusionarse con el núcleo del óvulo. En estos momentos hablamos de algo conocido como amfimixis. En este momento se define, entre otras cosas, el genoma del nuevo ser. Se determina el sexo del embrión y ocurre una variación de la especie. Por ejemplo, si el espermatozoide que logró entrar dentro del citoplasma del óvulo es un espermatozoide con un cromosoma X, al unirse con el ovocito que solo tiene cromosomas X, va a formar a una mujer. Pero si el espermatozoide, en vez de llevar el cromosoma X, lleva el cromosoma Y, el género del cigoto va a ser XY, es decir, va a ser un género masculino. Cuando se completa lo anterior, entonces llamamos al producto de la fusión por amfimixis cigoto. Este cigoto, después de 24 a 36 horas, que ya es diploide, este cigoto es una célula completa desde el punto de vista estructural y adquiere la característica totipotente. A partir de este momento ocurren las etapas de la activación del huevo y los mecanismos necesarios para iniciar su primera división de segmentación, es decir, pasará de una célula a dos células, de dos células a cuatro células, de cuatro células a 8 células. Estamos hablando de la blastulación que posteriormente, después de este periodo de 8 células, que ya es conocido como mórula, va a iniciar la diferenciación de todos los tejidos. Por diferenciación, entonces, se entiende el proceso mediante el cual una célula cambia sus características de un modo permanente, de forma que todos los descendientes de esta célula diferenciada van a mantener las características o las van a cambiar si ocurre una nueva diferenciación hacia otro sentido. Este proceso tiene manifestaciones externas, es decir, puede verse la morfología que va tomando ese feto, o bioquímica, puede determinarse si está funcionando bien o mal. Entonces, el conjunto de cambios llamado determinación en el estado interno de las células debido a las alteraciones de la expresión de los genes, este no se puede ver porque es bioquímico, pero sí es una decisión de diferenciar. Los cambios, pues como decía, no son apreciables. Ahora bien, los cambios producidos por la diferenciación ocurren de tal manera que se dice que la célula tiene una memoria. Es decir, que la célula tiene un sentido
y entiende en qué momento debe diferenciarse y después mantener el estado de diferenciación. Pero, ¿qué nos resta decir? Que la decisión de diferenciarse ocurre antes de la misma diferenciación. Por eso yo les daba el ejemplo, desde que somos un feto y ya estamos definidos como varón o mujer, ya la señal está dada para que a los 12 años iniciemos los drásticos cambios morfológicos de nuestro cuerpo. Bien, la determinación que supone un cambio debe reunir las siguientes características. Debe de tomar una vía concreta de desarrollo, es decir, me voy a diferenciar, pero ¿hacia dónde? Tiene una etapa interna. Esta etapa no depende del ambiente en que se halla o de la posición que tiene esta célula en el embrión. Es autoperpetuable, es decir, la célula que ya se determinó no va a perder su memoria ni su carácter definido en una vía concreta. Y al variar las circunstancias que la produjeron, esta va a mantener esa memoria, es decir, su cambio es irreversible. Es heredable, es decir, si una célula ya se diferenció, ella va a transmitir a sus células hijas esa memoria celular. Se entiende por destino celular a lo que una célula o un grupo de células embrionarias llega a ser de manera normal. Por ejemplo, hay unas células que se llaman células mióticas. Estas están en unos paquetes que se llaman miomos, en el caso de los vertebrados como nosotros. Estas células, que ya están diferenciadas, van a convertirse en un futuro en células musculares. Otro ejemplo, las células del labio dorsal del blastoporo de un anfibio se van a convertir en su notocorda y posteriormente se van a convertir en el tubo nervioso. Pero entonces estamos especificando. De alguna manera se dice que hay una especificación para referirse a que una célula embrionaria ya aislada en un medio neutro puede ser diferente en su destino normal. Si las células de una blástula de anfibio pueden producir tejido de la piel o pueden producir el tubo neural, ya que esos son sus determinantes celulares, sus destinos celulares, mientras se aíslan en un medio neutro, ellas todavía generan células de la piel y por lo tanto la cápsula animal de la blástula ya está especificada para producir epidermis. Este concepto es independiente de los procesos de determinación y de diferenciación, es decir, su memoria la obliga a convertirse en lo que fue diseñada. Más claramente, ¿en qué momentos perdemos la capacidad de totipotencia? Durante las primeras etapas de la segmentación, todas las células de un embrión de un mamífero como nosotros son funcionalmente equivalentes, es decir, son llamadas células madres totipotenciales. Esto es, cada una de esas 8 células sería capaz de desarrollar a un individuo completo. Está toda la energía de la célula, está toda la información de la célula disponible. Los siguientes experimentos demostraron que esto es así, al menos en la fase de 8 células. Hasta allí se ha estudiado muy bien. Después de las 8 células ya ocurren cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, se puede obtener un individuo entero de una de las 2 células resultantes de la primera división del cigoto. Si en un embrión de mamífero de 2 células se pincha, es decir, se destruye una de las células, la otra va a proseguir de manera independiente sus divisiones y va a originar a un embrión entero.
Segundo, la formación de gemelos idénticos a partir de un solo embrión. Si un embrión de mamífero de 2 o de 8 células se separa en dos masas diferentes, es decir, 4 células y 4 células, o se separan 5 y 3, por ejemplo, cada una de estas masas es capaz de formar a un individuo entero. Tercero, formación de quimeras. Antes que nada, explico un poco qué cosa es quimera. Miren, hasta canciones hay, se ven las quimeras borrachas de sol. Hay una canción que señala eso, pero a veces nunca le ponemos mente a qué significa la palabra. Quimera viene de una expresión griega que significa monstruosidad. Ellos se referían a una quimera cuando hablaban de un animal fabuloso, por ejemplo, cuerpo de león, o dos cabezas de serpiente, cola de dinosaurio, etcétera, etcétera. Entonces era una mezcla de cosas. Eso es una quimera. Si a un embrión de un ratón blanco de 8 células se le quita la zona pelúcida y se une con otro embrión de un ratón negro, se puede desarrollar eh, un solo embrión. Este embrión va a presentar unas características mixtas. Incluso puede implantarse en el útero de una hembra de ratón que va a actuar como madre adoptiva. Después vamos a ver un gráfico. Las células de un teratoma, este es un tipo de cáncer, se pueden incorporar a un blastocisto normal. ¿Qué cosa es un blastocisto? Acuérdense que son las etapas de primera división hasta tercera división. Luego llamamos teratoma al desarrollo parcial de embriones a partir de óvulos que no están fecundados, es decir, óvulos que no participaron de la etapa sexual, pero que están uniendo núcleos individualmente por partenogénesis. A veces la partenogénesis ocurre espontáneamente y los óvulos que no se han fecundado inician el desarrollo terminando por degenerarse en el útero. Otras veces se desarrollan, se inician en el ovario y antes de que el óvulo sea expulsado o en el testículo a partir de una célula germinal y conducen a la formación de fragmentos de órganos y de tejidos entremezclados, es decir, anormalidades. Si un teratoma origina un cáncer, este se llama teratocarcinoma. Estas células pueden incorporarse a una blástula y continuar su desarrollo embrionario. Decíamos que todo esto lo vamos a ver en esquemas. Las células madres totipotenciales se pueden modificar genéticamente para conseguir un animal con las modificaciones genéticas que querramos. Esta técnica utiliza recombinación genética para sustituir a un segmento de ADN por otro artificialmente construido. Esto es ingeniería genética. Aunque solo pocas células pueden incorporar esta secuencia artificial, ya se conocen procedimientos para identificar y seleccionar a esas células modificadas. Una vez que son aisladas, pueden introducirse en un blastocisto y crear una quimera. El embrión que se desarrolle dispondrá de células derivadas artificialmente y alteradas que portarán la modificación genética transferida. Miren, este quinto punto de las experimentaciones es lo que hizo que apareciese la ética genética y que prohibiera a todos los científicos experimentar con la especie humana. De allí es que se dejaron ir a experimentar con monos, con ovejas, con chimpancés, etcétera. Pero realmente esto está bastante controlado porque la mayoría de las veces, como nosotros no conocemos al 100% cómo funcionan las señales, lo que aparecen son quimeras, animales monstruosos. Veamos entonces, un embrión
de 8 células de un ratón blanco, aquí hay 8 células, se une con un embrión de 8 células de un ratón negro. El embrión fusiona y continúa la etapa embrionaria, ya en vez de dividirse por sí mismo, ya está sumada las primeras 16 células de una blástula. Estas células, al formar el blastómero, comienzan su morfogénesis. El resultado final es un ratón que tiene mezclas. Miren, es un solo ratón, pero tiene manchas blancas y manchas negras. Es decir, el tejido se fusionó perfectamente y se originó a un animal perfectamente funcional. Entonces, este es el llamado ratón quimérico, a partir de una mórula de ratón blanco y otra de ratón negro. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros agregamos células de teratoma de un cultivo? Cuando nosotros agregamos estas células que son totipotentes, recordemos, y la metemos en un blastocisto de ratón, no va a ocurrir lo que ocurrió en esta primera etapa en donde era equivalente la unión, sino que va a predominar la acción del citoplasma de la célula madre, pero también se va a expresar a esos teratomas que fueron incluidos. Como resultado final, otra vez se desarrolla un individuo completo, pero este individuo tiene algunas partes de su cuerpo con tipos de cánceres definidos. Ahora ustedes dirán, como esto no ocurre nunca de manera natural, entonces yo no me preocupo. Hombre, nosotros podemos crear células teratomáticas por el efecto ambiental. Por ejemplo, una muchacha que trabaja en una fotocopiadora y que está recibiendo rayos gamma, beta y además de los rayos X de la cuestión esa, entonces puede hacer que algunas de sus células, si está embarazada, muten y se conviertan en células teratomáticas y posteriormente provoquen la aparición de un bebé que tiene problemas cancerígenos. ¿Sí? Así que no lo veamos así de sencillo. La potencialidad de una célula según la posición que ocupe en la mórula. Mucho se ha discutido. Si está en la parte superior va a originar el cerebro. Si está en la parte inferior va a originar las patas. Pues la situación no es tanto así. En estadios avanzados del embrión, cuando ya se pasa de 16 células, el destino de cada célula viene determinado por la posición que ocupa en la mórula. Si se intenta formar una quimera a base de una mórula de más de 16 células, con otra mórula igual, cuyas células no están marcadas, ambas mórulas se van a mezclar, pero no hay una ya no la puedo decir, totipotencia absoluta. ¿Por qué? Porque llegó muy tarde esa mezcla. De esta manera, la mórula marcada se va a ver rodeada de mórulas no marcadas. La primera va a formar a una masa celular interna y si la mórula marcada se sitúa entre las mórulas externas, la marca va a formar parte del trofoblasto. Es decir, se va a formar un animal que posiblemente no tenga éxito. Multiplicidad de los destinos de una célula descendiente de una mórula. Cuando se observa un órgano de un animal desarrollado, se puede pensar que todas las células de ese órgano provienen de una sola célula, que es llamada célula fundadora, pero que se diferenció en una etapa más o menos temprana de desarrollo embrionario y que por divisiones sucesivas originó a todas las células de ese órgano. Esto no es cierto, porque la idea puede quedar de que una célula totipotente puede formar a un individuo completo. En realidad, si hablamos después de 16 células, esto no ocurre así. Si se combinan dos mórulas de 8 células, una marcada y otra sin marcar, para formar una quimera, por ejemplo, el hígado o cualquier otro órgano del animal maduro estará formado por una mezcla de células
y no marcada. Por consiguiente, estará formado por un grupo de células fundadoras y no por una única célula fundadora, lo que va a dar origen a un tejido o a un órgano particularmente con un origen definido. Recuerden que habíamos unido a dos mórulas. Veamos entonces. Quiere decir que existe un linaje o una raza o un tipo celular en el embrión desde temprana edad. La realidad es que si la célula ya se ha diferenciado, las estructuras no surgen como clones descendientes de una sola célula fundadora. Ya lo hemos dicho anteriormente, es un grupo de células fundadoras. Así, por ejemplo, la hipodermis en el sistema nervioso, la musculatura o el componente del cuerpo de la gónada tienen un origen multicelular. Cada uno de estos está compuesto por células procedentes de diferentes líneas. Además, a veces una célula nerviosa y una célula muscular pueden ser hermanas antes de la división de la progenitora. Pues bien, aquí tenemos a un esquema de un gusano. El gusano, si ustedes ven, tiene diferenciados tejidos como el ovario, con sus ovogonias, los oviductos, el útero, la hipodermis, el intestino, la faringe, la boca, la vulva, el ano. Pero bien, a partir de una célula madre de este animal, es posible que se forme el sistema nervioso, la hipodermis y la musculatura. Pero también, a partir de esa célula madre, es posible que se forme, además del nervioso, la musculatura, parte del cuerpo y de las gónadas. O también que se formen células del intestino. O también que se forme solo el sistema nervioso o la hipodermis. O que se forme el tejido del ovario para crear la línea germinal de células. Como ven, la potencia que tiene una célula en la totipotencia define que ella sola forme a todo el animal. ¿Sí? Entonces, el origen histológico del intestino o del sistema nervioso es el mismo. Por eso decimos que aunque son al final la nerviosa y la muscular, dos células totalmente diferenciadas morfológica y funcionalmente, su origen puede ser un grupo de células totipotentes. Pues bien, a finales del siglo XIX, comenzaron los científicos a discutir si el desarrollo de todos los individuos era por mosaico, es decir, por diferenciación celular bien marcada, o era un desarrollo regulado. Los primeros ejemplos de las ideas del mosaicismo aparecen porque se asume que un embrión está formado por células producidas por mitosis a partir de una única célula, que es el cigoto. Todo esto es cierto, pero la idea se desarrolla cuando se comenzó a realizar estudios de embriología que llevaron a proponer dos posibles mecanismos para el desarrollo. En el caso del mosaicismo, se tomaron embriones de anfibios de dos células, una de las cuales se utilizó, se destruyó usando una aguja. El resultado fue que a partir del blastómero se produjeron medios embriones, lo que, como se ha dicho, no ocurre en mamíferos ni tampoco siempre en los anfibios. O sea, dos o tres experimentos que daban lo mismo señalaron de que el desarrollo era por mosaicismo. Posteriormente se demostró que esto no ocurre siempre. Entonces, ¿qué se concluyó a partir de esta experimentación? Que el desarrollo de un embrión tiene lugar en territorios independientes, de tal manera que si uno de los territorios se destruye, el embrión puede desarrollarse sin él. Esta explicación sería
que en un huevo existen sustancias repartidas por el citoplasma de manera asimétrica. Esto llegó a llamarse determinantes morfogenéticos y que durante la segmentación, es decir, la división por mitosis, quedarían confinados en diferentes blastómeros y marcarían el destino de cada uno de ellos. Con los conocimientos actuales se asume que estos determinantes se corresponden con segmentos de ARN mensajero que llevan una secuencia específica de nucleótidos localizados en el extremo 3'. Resumo, se dice entonces de que en el citoplasma hay segmentos de ADN que codifican el destino de cada uno de los blastómeros. La segunda idea que habla de un desarrollo regulativo. Otros experimentos realizados primero con embriones de erizo de mar y luego con embriones de anfibio, comprobó que si se separan esos blastómeros de un embrión bicelular, cada uno de ellos produce un embrión completo, aunque de menor tamaño, pero sí funcional, es decir, llega a formar a un organismo completo. Esto llevó a la conclusión de que el desarrollo es un proceso que está regulado, donde la falta de una parte puede ser suplida, reorganizando los destinos normales de los demás blastómeros. Para explicar este proceso hay que suponer que existen interacciones entre los grupos de células que permiten a cada célula embrionaria saber en cada momento el estado del embrión y desarrollarse en consecuencia. Por ejemplo, sería una locura que una célula que va a tener como destino final formar la patita de un individuo o la manita de un individuo, que por no estar interrelacionada e intercomunicada del estadio del desarrollo del embrión, ella no se diferencia, entonces va a hacer falta una pata. O al revés, que ya están las cuatro patas, pero por no comunicarse el grupo celular, esta célula decida por sí misma, independientemente, anárquicamente, decir, yo me voy a convertir en otra manita. Y entonces sale con 5 manos. Es por eso que se dice que el desarrollo regulativo es más creíble que el desarrollo por mosaico, porque si las células están interaccionando entre sí, intercambiando información de lo que ocurre alrededor de ellas en el momento de la morfogénesis, entonces el individuo que va a aparecer va a ser un individuo perfecto. Actualmente se considera que todos los embriones existen por procesos regulativos de desarrollo, pero no se abandona en que algunas especies tienen mezcla de mosaicismo y de regulación. Es decir, puede que existan determinantes de ambos en algunos momentos del desarrollo morfogenético del individuo. Pero si hablamos de interacciones celulares, ¿qué es esto? Las interacciones celulares, como ya se ha indicado, en la mayoría de los embriones hay un desarrollo regulativo y por lo tanto hay una mayor o una menor presencia de mecanismos mosaicistas. Los principales mecanismos de interacciones entre las células en el desarrollo son los siguientes. La inducción embrionaria, la inducción homoiogenética o la inducción autocrina. ¿Qué significa cada una de ellas? La inducción embrionaria es la presencia de un tejido inductor que hace que otro tejido próximo se diferencie para que se transforme en un tercer tipo de tejido. Puede llegar entonces por inducción a formar un tejido que tiene una función o formar un tejido distinto. La inducción homoiogenética, en este caso, siempre hay un tejido inductor que provoca que el tejido competente o inducido se transforme. A veces la transformación no llega a ser completa.
Es decir, el tejido competente adquiere algunas de las características del tejido inductor, pero no todas. Entonces, nosotros podemos encontrar ejemplos de esta situación en el caso de el tejido epidérmico. El tejido epidérmico presenta en su parte más externa a células epidérmicas de la piel totalmente determinadas, pero en la base del epidermis tiene a células que todavía no han terminado de diferenciarse. Y en tercer lugar, la inducción autocrina. Un tipo celular produce moléculas de señales que regulan a ella misma. Se cree que este tipo de regulaciones son responsables de los llamados efectos de comunidad, llamados así porque se ha comprobado que en muchos casos, para que una célula alcance su destino final, es necesario que se encuentre agrupada. Entonces, si la señal existe, células del mismo tipo alrededor, entonces la célula no termina de diferenciarse. Pero si la señal existe y hay varias células del mismo tipo alrededor, es decir, están agrupadas, entonces el tejido madura y se determina en un tejido particular. No sé cómo estamos en el tiempo, pero bueno, voy a ver la hora. Son las 10 en punto. Voy a dejar esta última parte para que la terminemos en la siguiente clase, porque ustedes ven que el tiempo no me dio porque perdí 10 minutos en estar tratando de hacerme oír. Entonces, muchachos, esta es la situación de, de la que hemos hablado el día de hoy. Hemos hablado principalmente de lo que son los mecanismos de diferenciación celular que nos permiten, a su vez, el poder estar claros de que la célula no se convierte en una célula con funciones y morfología definida por capricho, sino que sigue un mecanismo regulatorio que a su vez le permite a ella misma poder realizar su función final. ¿Alguna pregunta, muchachos? No hay preguntas. Entonces, pues, daríamos por concluida la, la conferencia del día de hoy. Doctor, ¿Sí? Diga. en el caso de la asistencia yo no me pude registrar en Moodle. No hay problema Sí. en eso. No, yo te registro. Si te registro aquí, ya no hay problema. Ya. Está bien. Ok. Entonces, les agradezco, muchachos, haber estado por acá. Y, y gracias, entonces.